Muy bien, entonces comenzamos el contenido de la clase. El objetivo era conocer los tratados de libre comercio y las negociaciones que ha tenido Chile, considerando las ventajas y también las desventajas del comercio internacional en un contexto, ¿no?, macroeconómico. Bien, para comenzar esta clase, lo primero que debemos considerar es el concepto de globalización, ¿no? Cuando nosotros nos estamos refiriendo a este concepto en el sentido más directamente económico, bien, habla que se ha expandido, ¿no?, aceleradamente, aproximadamente desde mediados del siglo XX. Desde allí, con frecuencia, se salta a la conclusión de que la globalización ha implicado y también, ¿no es cierto?, el fin de la geografía, un límite efectivo para las erradicadas políticas nacionales que muchas veces se toman. La globalización es multifacética, siempre está en evolución, es intensa pero parcial, es heterogénea pero también desbalanceada. Bien, para algunos, ¿no es cierto?, algunos aspectos son insuficientes a la hora de definirlo. En consecuencia, la globalización no es un dato. La globalización, ¿no es cierto?, se puede entender que se construye con la acción humana y aparte de ella son las políticas públicas nacionales, regionales e internacionales. Algunas dimensiones de la actualidad de la globalización apoyan decididamente el desarrollo nacional, como ser oportunidades también para mayores exportaciones con un mayor valor agregado, las importaciones a costos reales, menores, ¿no?, que la producción nacional. Pero también la globalización de alguna manera debe resguardar, ¿no? De alguna manera debe resguardar lo que ha llevado la imposición contagiosa de las modas y los enfoques políticos y económicos que de alguna manera vienen en unas transformaciones profundas y erradicadas de crisis financiera e inestabilidad y del precio, ¿no?, de todo lo que significa esta exposición con desequilibrios que de alguna manera pueden afectar en un contexto macroeconómico. Cuando nos estamos refiriendo al alcance de la globalización en el comercio internacional, es fácil, ¿no?, llegar a simples conclusiones, pero realmente es complejo llegar a un análisis mucho más profundo de lo que ha significado en estos últimos años. La globalización comercial no es inédita. El mundo ha experimentado varias ondas a través de estos siglos de crecimiento. Ha hablado de varios stocks expansivos, contractivos, así como uniformadores y a veces diferenciadores entre países. En el último siglo, la globalización comercial ha sido impulsada por diversas internacionales del intercambio y por el cambio tecnológico. Recordemos que a mediados del siglo XX el comercio internacional se encontraba en niveles muy deprimidos. La crisis de los años 30 y la Segunda Guerra Mundial limitaron notablemente el intercambio comercial. Una de las primeras acciones del mundo para poder de alguna manera reordenarse después del término de la Segunda Guerra Mundial fue reglamentar el comercio internacional con normas que fueron relativamente equilibradas, relativamente respetuosas del espacio diferenciado para un mayor desarrollo, mediante lo que significaban los países desarrollados y los subdesarrollados. Fue un gesto en el Acuerdo General de los Aranceles del Comercio, el GATT, en sucesivas negociaciones internacionales. Bien, se fueron renovando restricciones cuantitativas y arancelarias sobre las importaciones y las negociaciones colectivas en el ámbito de los acuerdos generales de aranceles y comercio. Entonces, para resumir lo que hemos hablado, ¿no?, de todo esto, cuando hablamos de globalización nos estamos refiriendo prácticamente a un todo conectado, ¿no? Ese es como el término. Al parecer muchas personas saben lo que significa la globalización, pero es difícil definirla, es difícil llegar a un acuerdo en una política, en un grupo, en una transformación que, como lo hemos hablado en la clase, siempre está en expansión y siempre está cambiando. Bien, quizás lo que entendamos por globalización hoy sea totalmente distinto a lo que vamos a entender mañana. Bien, por lo tanto, podemos llegar a la simple conclusión que la globalización hoy día es un todo conectado. Y en ese todo conectado existen relaciones internacionales que son los tratados de libre comercio. ¿Qué es un tratado de libre comercio? Bien, un tratado de libre comercio, o TLC, consiste en un acuerdo comercial regional o bilateral que busca ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países participantes. Básicamente consiste en la eliminación o en la rebaja sustancial de los aranceles para los bienes entre las partes.
y acuerdos materiales de servicio. Bien, este acuerdo rige por las reglas de la Organización Mundial del Comercio, la OMS, y un mutuo acuerdo entre los países participantes. Entre algunos objetivos, ¿no?, de estos TLC o tratados de libre comercio es estimular la expansión y la diversificación del comercio entre las partes. Bien, elimina los obstáculos al comercio y facilita la circulación fronteriza de las mercancías entre las partes. Promueve también las condiciones de competencia leal en las zonas de libre comercio. Crean procedimientos específicos para la implementación y también para la aplicación de estos tratados en su administración conjunta para la resolución de las controversias. También establece un marco para expandir y acrecentar los beneficios, ¿no?, que se pueden dar entre los tratados mediante la promoción y cooperación bilateral, regional o multilateral. Bien. Los tratados de libre comercio, existen también tratados que son de etapas de negociación. Bien, el tratado de libre comercio, por ejemplo, Chile y China, consta de una negociación progresiva entre las partes, bien, hablando como uno de los grupos más poderosos y también importantes para nuestra economía. Bien, el Tratado de Libre Comercio de Bienes, suscrito en noviembre del 2005 en Busan, Corea del Sur, con el contexto de la cumbre de líderes del APEC, del Asian Pacific Economic Corporation, que estando entrenado plenamente en vigencia en octubre del año 2006. Bien, y el acuerdo suplementario del comercio de servicios, suscrito también en abril del 2008, y la vigencia en agosto del año 2010. Y finalmente el acuerdo suplementario de las inversiones, suscrito en septiembre del año 2012 durante la cumbre de líderes del APEC, ¿no?, y Blandovsk de la Federación Rusa, que entró en vigencia el 8 de febrero del año 2014. Ahora, en cuanto a en términos más concretos sobre lo que significa, ¿no?, estos TLC y las ventajas y desventajas de ellos, ahora sí se ve la guía. Podemos hablar de un tratado de libre comercio como un acuerdo entre dos o más países. Bien, eso es lo que ustedes ven ahí subrayado, ¿no? Y que tienen que prestar mucha atención, porque en base a lo que nosotros vamos trabajando acá es lo que yo les voy a preguntar en el formulario. Bien. ¿Qué busca este tratado de libre comercio? Busca la desgravación arancelaria, que significa la disminución de los costos también de producción entre los países que lo firman. Bien, como una de estas ventajas, ¿no?, que nos entrega estos TLC. A su vez, también trata un acuerdo que pueda ayudar a la complementación económica. Bien, hablamos, por ejemplo, de la cooperación financiera. Hoy día lo que significa la cooperación sanitaria. Ustedes ven en las noticias cómo llegan insumos de respiradores, ¿no es cierto?, a nuestro país debido a este comercio internacional. También los ajustes tributarios, ¿no?, la preservación del medio ambiente, como uno de los importantes puntos también a tratar hoy día en esta globalización y tratados de libre comercio. También podemos mencionar que los TLC tienen consecuencias directas para lo que significa la población en los países. Por ejemplo, mejora el acceso y abaratan los costos de producción en el extranjero. Se propicia la creación de nuevas empresas, generando mayores fuentes de empleo y competitividad. Pero por otro lado, también estos pueden traer consecuencias negativas, ¿no?, a la economía, como por ejemplo la pérdida de fuentes de trabajo en áreas productivas orientadas más al mercado interno, que no pueden enfrentar la competencia de productos importados de mejores calidades y precios más baratos del mercado internacional. También tenemos distintas visiones de economistas sobre los tratados de libre comercio en un contexto de economía global. Bien, por ejemplo, Ricardo Lagos Weber, ex ministro de Relaciones Exteriores, señala que Chile es un país pequeño, pero con una economía también pequeña. Nosotros aportamos cerca del 0,3% del comercio mundial. Bien, y también señala que si bien estos indicadores son de transparencia, pero con gran dependencia del mercado internacional, es decir, es un margen muy peligroso para nuestra economía. En cuanto a lo que señala Pablo Lasso Grandi, director, ¿no es cierto?, general de Relaciones Económicas Internacionales, señala que básicamente, en la medida que los tratados de libre comercio y los diversos acuerdos comerciales son instancias abiertas o cerradas para una mayor democratización y participación ciudadana. Entonces vemos cómo hay también algunas visiones sobre lo que significan los tratados de libre comercio en relación a que puede significar que nuestra economía sea más frágil, y también que nos aporta esta democratización, ¿no?, de todo lo que significa las mejoras sociales, económicas y sobre todo tecnológicas de hoy en día.
Muy bien, entonces resumiendo lo que hemos trabajado en la clase, podemos llegar a la conclusión de que la globalización es un todo conectado, es un concepto que está en constante expansión y también en constante cambio. Y cuando hablamos de cuáles son, ¿no?, los objetivos que trae un tratado de libre comercio o ventaja y desventaja de ello, hablamos que estimula la expansión y la diversificación del espacio entre los países. Hablamos de que elimina algunos obstáculos comerciales, facilita la circulación fronteriza de las mercancías entre las partes, promueve las condiciones y competencias, ¿no es cierto?, dentro de este libre juego del comercio, crean procedimientos efectivos para la implementación y aplicación de estos tratados con una administración conjunta para la resolución de las controversias y establece un marco para expandir y acrecentar los beneficios en tratados mediante promoción y cooperaciones bilaterales, regionales o también multilaterales. Bien, en definitiva, cuando hablamos de las ventajas como tal, hablamos de una baja arancelaria, una promoción entre los comercios que van a firmar estos países, la cooperación financiera, sanitaria, aduanera, tributaria, la preservación del medio ambiente. Pero también encontramos desventajas de lo que significa la pérdida de fuentes de trabajo en áreas productivas orientadas al mercado interno, porque no pueden competir con el mercado externo y sus bajos precios. Muy bien, eso ha sido todo, que estén muy bien, les mando un abrazo, hasta la próxima. Bien, chao.